Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros. Om Shanti, que vengamos hoy en paz y que la podamos celebrar y multiplicar en este desafío que tenemos tan latinoamericano, argentino en particular, pero global, ¿no? Y mundial, de ir pensando en voz alta y compartiendo una conversación que nos permita descifrar qué potencia y qué capacidad podemos sinergizar y complementar para desplegar los seres humanos que decimos ser, ¿no? Asumiendo que ser humano es un verbo y que el desafío que todos por igual, en la riqueza de nuestras diferencias y en la unidad en la diversidad tenemos, ya que por ser humanos somos definitivamente una gran familia, donde cada uno de nosotros, sin perder la autenticidad de su raíz, pueda afirmar su singularidad, pero que pueda expandir su mente para acceder a esa dimensión universal, que es en definitiva la aspiración que un mundo global tiene cuando no piensa solamente en la economía, sino también en el espíritu. Y entiendo espíritu no como una posición dogmática, confesional o religiosa, sino justamente con esa esencia que lo espiritual es esa energía que hace posible desplegar el potencial de nuestra humanidad, diferenciando el mamífero sofisticado que somos al llegar al ser humano que debemos desplegar antes de partir. Y que entre los paréntesis de estas dos eternidades, de la que venimos y a la que vamos, se nos da una oportunidad y una bendición en tiempo y en espacio, no para que reclamemos un sentido a la existencia, sino por el contrario, que nosotros seamos capaces de ser fuente dadora de sentido. Esa es de alguna manera también nuestra constitución y nuestra esencia. Los seres humanos no somos seres naturales, sino a partir de nuestra naturaleza somos seres sociales y culturales. Por lo tanto, la cultura no solamente nos da forma y nos conforma, sino que nos da los recursos a partir de los cuales podemos hacer este trabajo plástico, yo creo al mismo tiempo innovador, creador y creativo, más cercano al del talento del artista que la producción seriada, de cómo cada uno es una obra de arte, único, original, irrepetible, pero se suma con su diferencia, ya no un crisol de razas y diferencias donde nos tenemos que fundir bajo el molde de alguna inspiración, alguna prescripción o una imposición, sino que cada uno sea en su proporción un color que no se pierde, sino que se suma y se integra a una obra que completa. Desde esta perspectiva es que si bien no pierdo, digamos, ni mi investidura ni mi rol de ser rabino, no les hablo desde el lugar de la singularidad de nuestra tradición, ni tampoco en nombre de ninguna religión, pero sí aceptando con ustedes esta buena nueva, ¿no? Que ustedes se mueven y no solamente se conmueven y se potencian para tener un tiempo y espacio para intercambiar y enriquecerse y no esperar de nosotros los adultos que les volvamos a decir y a sermonear cargándoles sus espaldas con una mochila pesada donde decimos que ustedes por ser jóvenes van a hacer el mundo que nosotros no intentamos. Yo les diría, en principio, como primera recomendación, rechacen la mochila y no asuman esa hipoteca. Por dos motivos. Uno es porque la juventud no es una edad, sino un estado del espíritu. La juventud tiene que ver con mantener siempre vigente y vital la utopía de sentido del horizonte, que aunque no llegamos, da sentido al viaje. Y quien no tiene ni utopías ni ideales, no solamente no es que no tenga futuro, sino que cancela el presente. Si toda la utopía y todo el ideal se reduce solo al tener, sin expandir y desplegar el ser, no los quiero deprimir, aun siendo tan jóvenes, pero les quiero anticipar que todo lo que tenemos lo vamos a dejar. Por lo tanto, mientras estamos, ¿no?, a bendecir y a disfrutar. Pero que la trascendencia, que es una de las esencias de lo humano,
Nosotros los seres humanos tenemos una motivación que no es racional, yo diría que es esencial, ¿no? Por nuestra dimensión esencial usamos lo racional para interpelar acerca de la trascendencia. Cuando digo trascendencia es una palabra un poco teológica, metafísica y casi celestial, ¿no? Pero trascendencia es terrenal, es cultural, es humano, es voluntario y es consciente. Son las pequeñas grandes cosas que contestan a la pregunta ¿cuál fue la diferencia que aportaste entre que viniste y te fuiste? Y todos nosotros tenemos permanentes ciclos donde nos volvemos a preguntar, ¿no? Acerca de nuestra trascendencia. Pero la trascendencia no es la de las grandes obras y de los grandes, ¿no?, referentes, hombres y mujeres que se hacen públicos y visibles, sino que la trascendencia es la justa proporción que calibrás donde el 100% de vos es la jurisdicción y la soberanía, donde vos construís, te dedicás y te consagrás a una obra que te da identidad, por la cual serás recordado, nombrado y registrado en tu existencia, más allá cuando ella se cancele en el tiempo y en el espacio. Esto no va en contra de la idea de obtener y de tener, pero sí de la justa proporción, como la alquimia de la sabiduría, de saber cuánto vas a dedicar de vos a ser o a tener. Si el 100% de vos está dedicado al tener, es una muy mala idea y una pésima inversión, porque de ese 100 queda 0. Escuchen a los adultos, inclusive a sus padres, cuando les decimos que todo lo que nosotros hacemos para obtener en el tener es sacrificarnos por ustedes, para dejarles un futuro mejor. Eso suena espectacular, pero es mentira. Lo hacemos por nosotros. No significa que no les queremos dejar las mínimas garantías del umbral de dignidad y de un buen pasar en el bienestar. Pero cuando uno después se consume toda la vida la energía y no tiene tiempo ni para hacer, ni para estar, ni para escuchar, ni compartir, no con el mundo del prójimo, sino mínimamente con el próximo, que es el querido y el cercano, porque está 100% consagrado a obtener el tener, uno ahí pierde 2 veces. Tanto porque lo que acumula igual lo deja, como aquellos que esperan de nosotros compartir tiempo y espacio de sentido, nosotros no se lo podemos dar porque pensamos que es perdido o mal invertido. O lo que es mucho peor, pensamos que mañana vamos a tener un tiempo cuando ya obtengamos lo suficiente para dedicarlo y consagrarlo. Pero ustedes bien saben que la naturaleza del humano es que mucho nunca es suficiente, porque siempre vamos por más. Por eso nos tenemos que preguntar no cómo cambiamos naturaleza, sino cómo la administramos. Yo propongo en este caso el principio bíblico del diezmo. ¿Qué les parece un 90% de tener y un 10% de ser? No me digan que no es generoso. Pero el problema está en esa alícuota, en esa cuota de asignación, que no es primero un 100% para llegar al 90%. No, es todo el tiempo, todos los días y en cada etapa de tu vida, 90 y 10. Porque la dimensión espiritual, a diferencia de la material, en lo espiritual cuanto más das, no te quedas con menos, lo multiplicas. Es inversamente proporcional a lo material. ¿No? En lo material vos retenés y cuando das, obviamente, perdés. En lo espiritual es al revés. Y esto no significa que yo les esté proponiendo a ustedes renunciar, no digo renunciar, sino que digo desde el sentido común y un seguro de caución, es una muy buena inversión. Donde uno asigna una parte a aquello que no se queda porque no lo retiene, pero es. Es no por lo que dice, sino por lo que hace. Es no por lo que apela ni lo que aspira, sino por lo que cumple y por lo que ejerce. Ya no en el valor que enuncia, sino en la virtud que encarna. Porque en términos del tener hay que tener un saber, capacidades, idoneidades, profesiones y funciones en un mercado altamente competitivo
donde vos no vas a tener si no tenés todas esas herramientas. Pero se requiere ya no el saber, sino la ejemplaridad del ser para adquirir los valores y las virtudes que te hacen trascender. Y eso solo se aprende con el ejemplo. Y si hoy tenemos una crisis, no solamente es de valores, sino de ejemplaridad. Y no es cierto que la juventud no se quiere meter, no se quiere comprometer, no se quiere involucrar. Muchas veces en los foros donde conversamos entre los adultos, y donde la mayor parte somos padres, insisto sobre este tema que antes de hablar de nuestros hijos, debemos asumir frente a ellos lo que no somos nosotros. ¿Qué modelos y qué ejemplos, qué canales y qué caminos nosotros ofrendamos en lo que hicimos para que ellos puedan continuarnos? Ya no decirles que en un futuro por ser jóvenes lo van a hacer, sino que en un futuro por ser jóvenes van a poder completar, continuar y quizás ver lo que nosotros seamos capaces de sembrar. Y esto no es una buena idea por la crisis que tenemos hoy. Esto les diría es casi una evidencia de la memoria del humano en las civilizaciones y en las culturas que lo pudieron hacer. Eso se llama desarrollo y progreso. Eso se llama orden, estabilidad, previsibilidad, instituciones, sistemas de gobierno y no seguir ni personas ni ideas que confundan lo popular, que asegura lo democrático y lo republicano, con el populismo, que es una manipulación demagógica, donde la mayor parte de los ciudadanos dormimos la siesta como habitantes, consumidores y espectadores, especialistas, como somos, por ejemplo, los argentinos, donde cada argentino sabe absolutamente todo lo que hay que hacer, pero no se va a disponer para meterse ni embarrarse, sino que siempre va a buscar de encontrar a alguien al que lo va a mandar a hacerle el país que cree merecer. Porque hasta que no te tocan lo más sagrado que sabemos defender, que es el bolsillo, siempre el problema es de otro. Y además, en particular, no hablo de otros, sino de nosotros, los argentinos, que somos buena gente y solidaria, no dudamos de salirnos de nuestra habitación para ir a manifestar y acompañar al que es la víctima de la tragedia de turno. Pues somos buena gente. El problema es que confundimos solidaridad con responsabilidad. Le damos una palmada y lo acompañamos el tiempo más que suficiente para que no lo perdamos y lo mal invertamos, porque tenemos que seguir con lo nuestro, confundiendo que lo que le pasó a él no es una tragedia de él, sino que él es el emergente y el síntoma de que le tocó a él como te podría haber tocado a vos, porque lo que no tenemos es sistema. Cuando digo no tenemos sistema no me refiero ni a una administración, ni a un gobierno, ni a un partido, ni a un referente. En la Argentina de hoy, sobre todo a los hermanos latinoamericanos del mundo que vinieron, yo diría, Argentina es un caso muy importante para estudiar por el hecho que es un recurso pedagógico y didáctico de lo que significa un país potencialmente rico en abundancia y miserablemente y vergonzosamente pobre en la vergüenza de una inequidad que produce exclusión en las asimetrías que fomentan y multiplican la violencia. El problema no es la pobreza de los que no tienen, sino es la miseria espiritual y conceptual de los que nos sobra. De estar refugiados casi exclusivamente en lo privado y haber despreciado, abandonado y degradado lo público. Cuando digo público no me refiero a lo gubernamental, que es lo que en general hacemos y confundimos. Decimos público que es gobierno. No. Público es el espacio común del encuentro, donde representantes y representados compartimos en lo público el bien común. Y nosotros confundimos bienestar o interés corporativo o personal con el bien común, que es lo que se genera por la administración del recurso noble que es el Estado. El Estado es una herramienta de administración, de lo de todos. O sea, cuando, por ejemplo, en Argentina nosotros confundimos el Estado como herramienta según prescribe la Constitución, con el Estado en el estado en que se encuentra nuestro Estado, que es una maquinaria de vaciamiento de los administradores de turno que se quedan con lo de todos solamente algunos,
y denunciamos eso, nos equivocamos entre denunciar el medio y el fin y la esencia y la naturaleza de aquellos que hemos designado, porque no son tragedias, son elecciones. Uno podrá mejorar y votar mejor, pero eso no va a cambiar la concepción que lo que es corrupto no es un administrador de turno, sino una sociedad en sus valores, en sus fundamentos y en su profanación de un sistema que es no vivir plenamente en la ley. Es cierto que la historia de la memoria argentina nos ha enseñado que no es poco lo que hemos logrado, pero desde ya no es suficiente. Se necesita transformar al habitante en un ciudadano. ¿Saben ustedes en qué países no es necesario que los habitantes sean ciudadanos? Serían lo que llamamos los países desarrollados, ¿no? Evolucionados. ¿Saben dónde no se le pide a un habitante que sea ciudadano? Donde funcionan las instituciones. Donde se vive en la ley y funcionan las instituciones, no cambia la ecuación de buenas o malas personas. No nos confundamos. No vayamos a creer que la solución es cambiar la proporción entre buenos y malos. Porque inclusive la Argentina es una evidencia. No sé qué piensan ustedes, de manera intuitiva, cuando hicimos una estadística, si en Argentina hay más buenos que malos. Para mí es más bueno que malos. Para mí. ¿No? Gente, digo, la gente. ¿No? No sé qué piensan, para mí es más bueno que malos, intuitivamente, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle, porque todos somos grises, pero me refiero en general en el balance, ¿no? El problema es que los malos trabajan muy bien y los buenos trabajan muy mal. Ahí es donde se quiebra el bien común y el país. Nuestro país, la Argentina, está quebrado no por un problema económico, ni por la evasión fiscal, ni por la corrupción en los negocios. La Argentina está quebrada inicialmente por evasión cívica. Hay tantos más habitantes que los ciudadanos mínimos necesarios para participar y no solamente votar con B larga, el voto con B corta cada 2 años para elegir lo menos peor de una oferta que no es política, porque en la Argentina la política está cancelada, lo que hay es marketing electoral de candidatos que lo mejor que tienen para ofrecernos es cómo se pelean entre ellos y mejoran el posicionamiento mediático donde no se discute una sola idea ni un solo plan, sino que todos, pocas semanas antes, vamos viendo la compulsa para ver cuál es de todas las opciones, no solo el menos peor, sino el que más te conviene a vos. Porque a nosotros nos gusta estar con los ganadores y no con los principios. Mayores referencias, no la política, el fútbol. El problema que tenemos los argentinos es que hacemos del país una cancha de fútbol. Es decir, más, ni siquiera en el fútbol permitimos lo que permitimos en el país. Esto no se resuelve desde el punto de vista normativo y prescriptivo de lo que hay que hacer, sino desde una revolución por evolución de cambios de paradigmas en la cultura basado en los valores que solo se logra por educación. Por eso yo celebro esta oportunidad donde ustedes como foro, como personas que son privilegiadas, en el sentido de tener los recursos y la oportunidad de estudiar, de capacitarse, de ser jóvenes profesionales, de tener no solamente visión de futuro, sino el futuro en sus manos al que pueden acceder, junto con instituciones como el ITBA y otras organizaciones que han asumido un compromiso de fomentar estos espacios donde no tenemos que pensar todos igual, pero tenemos que definir el mínimo común denominador. Si no definimos lo común que nos une, no tenemos unidad. Y si no sabemos lo común que nos da unidad, no somos una comunidad. Y la sociedad se desintegra en miembros que se hacen socios sin affecti societatis, tratando de hacerse la pregunta todos los días, ¿qué me vas a dar y qué me voy a llevar sin contestar qué vas a poner? No hay ni bien común, ni hay comunidad, ni hay sociedad, ni hay país, ni hay nación, si no ofrendas. Y no me refiero a los impuestos que vienen a buscar. No es lo impuesto, es lo ofrendado. Lo ofrendado es lo dispuesto por vos para ese conjunto del bien común, donde yo te digo que si no lo haces por convicción, por amorosa caridad, por amor fraternal, por responsabilidad cívica, hacelo por lo menos como seguro de caución. Es solo del sentido común.
Si querés quedarte en lo privado, durmiendo en tu habitación y solamente con lo que ganaste y obtuviste con todo derecho por tu performance, te quiero explicar que si no te ocupas del bien común y de todo lo demás, y no hay una buena administración de lo público, van a venir por vos. Como pasa en la Argentina de hoy, que también nos tenemos que sincerar, en la Argentina de hoy, los que tenemos el privilegio de vivir en la Argentina privada, nos va bien. Los que tenemos educación pública, salud pública, los que tenemos capital, formación, capacidad, posibilidad de hacer negocios, nos va bien. ¿Saben cuándo nosotros nos ocupamos de lo público, los privilegiados de la Argentina privada? Tarde y mal cuando nos vienen a buscar. Y no temprano y bien cuando tenemos que prever que si no nos ocupamos y no nos dedicamos en una aparte de todos nosotros a lo público, no se preserva ni una ni otra cosa. Pero como en nuestra sociedad las instituciones son avasalladas, los valores no son respetados y la Constitución, además de ser ignorada por la mayor parte de nosotros, porque nosotros no solamente somos ignorantes porque no la leemos y no la conocemos, sino porque pensamos que la Constitución Nacional es un menú a la carta de derechos para reclamar, en lugar de un contrato social de tantos derechos como obligaciones que no queremos asumir. Para no hacer memoria de la historia de 200 años que estamos celebrando, que de cualquier manera yo les recomiendo, ¿no? Ustedes que tienen tiempo a futuro, pero no futuro si no invierten tiempo, porque el futuro no es lo que viene, sino lo que hacemos hoy para que suceda. Yo les diría que el bicentenario del 2010, ¿sí? Si quieren festejarlo, lo festejamos, pero lo tenemos perdido. No en términos de la efeméride de lo que pasó, sino del trabajo pendiente de la nación del porvenir que no pasa, porque siempre está por venir. Argentina siempre sigue siendo una tierra prometida. ¿Cómo puede ser una tierra prometida si no está comprometida por sus habitantes trabajando no para ellos, sino para todos? ¿Y cómo puede ser tierra prometida que es abundante en la riqueza de la mínima dignidad del pan si hay millones de nuestros hermanos en la Argentina que se mueren de hambre? ¿Y cómo se arregla esto? No sé cómo se arregla, pero yo le voy a decir lo que creo que sí sirve para empezar a conversar de cómo lo arreglamos. Esto se arregla con políticas de Estado. Para que haya políticas de Estado, hace falta las dos cosas, política y Estado. No la política como nosotros la entendemos hoy en el uso común, que tenemos aprehensión y distancia, porque confundimos la política como acción noble, cultural y social que nos enaltece con los políticos que supimos conseguir, yo digo por abandono y negligencia, donde entendemos que lejos está el bien común porque hacen de lo común expropiación para lo privado. Pero les quiero recordar, entre otros, a Juan Pablo II de bendita memoria, que en una de sus encíclicas explicaba, escribía y prescribía que no hay acción más caritativa y más noble que la política. Nosotros en la Argentina eso no lo podemos entender, no solamente porque está escrito en latín, sino que aún traducido no nos entra, que política y caridad van juntos. Desde el sentido de los clásicos, desde Aristóteles y Platón, hasta Santo Tomás de Aquino y otros teólogos, etcétera, hay mucho. La conclusión viene del sentido común. ¿Ustedes se imaginan una persona de bien que dedica full life su capacidad para administrar lo de todos? ¿Hay algo más caritativo que eso? Cuando lo de todos le tiene que asegurar, obviamente, contratación y dignidad en un trabajo en la función pública que no le permita salvarse, pero vivir dignamente para que no terminemos todos nosotros perdiéndonos. En la Argentina, entre otros lugares, como nosotros nos queremos salvar de a uno, nos perdemos todos. Volver a la política. Para volver a la política hay que dignificarla. ¿Cómo se dignifica la política? Con el único capital que la política tiene, que no es plata. Talentos y recursos humanos. Ustedes.
Hace 10 años, aquí en la Argentina dijimos que se vayan todos. No funcionó. No solamente no funcionó por ellos, que además bajo la negligencia de todos nosotros pidiendo que se vayan todos, se aseguraron que se quedan para siempre, ¿no? Si vos pedís que se vayan todos, es una garantía que se van a quedar lo mismo para siempre. Pero no tiene ninguna consistencia. Ahora, ¿por qué nosotros pedimos que se vayan todos? Crisis, colapso 2001, no sé si ustedes lo recuerdan, pero si no lo recuerdan, yo recomiendo hablar con los que lo tienen que recordar, que no son los que tienen la historia y los recortes de los diarios, sino el estómago de lo que le pasaba a la Argentina al haber quedado desintegrada. Porque fue una de las pocas experiencias universales que tuvo esta sociedad donde a todos nos agarraron por igual porque nos metieron en un corralito. Pero no hizo falta mucho tiempo hasta que nos sacaron del corralito y descubrimos que seguimos siendo los mismos animalitos. Porque una vez que creció el pastito y cada uno volvió a lo suyo y pudo restituir y recuperar su bienestar y su propio interés, olvidándose de los que están en la banquina, en el costado del camino, que no forman parte del país, sino que están en el mismo territorio, que no es lo mismo. Todo lo que gritamos no lo cumplimos. Nosotros, no ellos que elegimos. Reforma política ya. El hambre es lo más urgente. Acceso público a la información. Independencia de los poderes. Entre otros, fueron gritos nuestros al batir de las cacerolas donde nos cocinamos nosotros mismos a fuego lento. No hay un país que se pueda sostener en una política desintegrada en lo que nosotros hacemos de ella, que es catarsis, volátil, espasmódica, hormonal y pasional, de dame ya todo para mí porque creo merecerlo y vos me defraudás. Lo que requerimos es de pasar del consumo al insumo, de poner el recurso más valioso que es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en una parte al bien común. El otro aspecto tiene que ver con el Estado. Y una vez que logramos el milagro de que el habitante se haga ciudadano con el despertador cívico, necesitamos que el ciudadano decida ser o funcionario público o representante. Yo sigo igual con la alícuota del 10%. Digo, de cada 100 habitantes necesitamos 10 ciudadanos y cada 10 ciudadanos necesitamos un funcionario o un representante. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes que estudian y se forman en sus diferentes disciplinas. ¿Cómo podemos tener funcionarios probos si no invertimos en educación y en formación? Si no hay ni educación ni formación de buenas prácticas para la función pública, ni estímulo, ni inversión, ni dinero disponible, que eso es una gran responsabilidad también de los empresarios. Acá hablamos de la política, ¿no? Y tendríamos que hablar de los sindicatos, pero permítanme, no podemos obviar hablar de civismo, ni de compromiso, ni de lo público, sin hablar de los empresarios. Que en la Argentina los necesitamos más que nunca, porque la Argentina lo que está es llena de hombres de negocios, no de empresarios. No es lo mismo ser un hombre de negocio que un empresario. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hombre de negocio y un empresario? El hombre de negocios lo que quiere hacer es máximas y rápidas ganancias, sin dejar ninguna huella en poco tiempo y llevándose todo puesto. Eso hace un hombre de negocio, bajo la suposición y la evidencia de que está dispuesto a pactar cualquier cosa. ¿Un empresario sabe lo que busca? Emprendimientos sustentables, previsibles en el marco de una ley que le den ganancias razonables, pero fundamentalmente en principio de la trascendencia, que después de él su empresa continúe y otros en su nombre sigan siendo empresarios en la línea fundacional de lo que él pudo innovar por ser un emprendedor. Créanme que esto que yo digo, que parece así de chiquitito, es el abismo, por ejemplo, entre Argentina y Brasil. ¿O ustedes creen que la diferencia entre Brasil y nosotros es Lula o Kirchner? No se engañen. Esos son emergentes simbólicos de una cultura, de un país que o tiene sistema o no lo tiene. No sé si me siguen. Tomo este ejemplo, podemos hablar de otro, pero tomo este pequeño ejemplo. Lula, siendo un sindicalista, y todos temiendo a ver qué iba a hacer porque venía de la izquierda, tenía márgenes infinitos de 1 milímetro para moverse.
Porque ya había una clase, no solamente empresarial, sino sindical, de referencias, junto con un empresariado, que habían cultivado, habían invertido en una clase de funcionarios y dirigentes que sobre Brasilia tienen estudiado Brasil a 20 años. O sea que si vos querés cambiar algo, tenés que ir a discutir ahí, bajo la consistencia de planes y de formatos, donde cuando cambia una administración, no cambia ni todo el staff, ni cambia la política de Estado. En la Argentina carismática de los patrones y de los matones, donde todos nosotros sabemos que es mucho más eficiente y vigente, no la ley, sino el apriete y la caja, somos nosotros, en la inconsciencia colectiva, los que decimos una cosa y hacemos otra. Porque nosotros hablamos de la ley, de la república, de las instituciones, y ¿saben lo que decimos en el bar, en la casa y en el encuentro? Que somos ingobernables, que somos inmanejables, que somos corruptibles, que lo que nosotros necesitamos es una mano dura para que esto sea gobernable y que alguien se haga cargo de todo, para que cada uno haga en lo privado lo suyo, que si acá vos no comprás la paz social abonando y tercerizando en piqueteros que dejaron de serlo porque ahora son funcionarios o mercenarios, traicionando a sus bases y quedándose con el dinero de los planes sociales en una alícuota de expropiación en la indignidad de la pobreza, que en la Argentina, les quiero decir, no es una tragedia, es la falta de políticas de Estado y al mismo tiempo es la manipulación de la dominación por esclavitud territorial de tener a la gente encerrada en bolsones urbanos y suburbanos para darles cosas y prebendas a cambio de los votos, sin emanciparlos ni liberarlos a través de la única herramienta que no es el dinero, sino la educación. Y nosotros lo que necesitamos es que habiendo política y habiendo Estado y habiendo ciudadanos que todavía no tenemos, los habitantes decidamos hacer esta peregrinación y esta transformación para que la Argentina prospere, para que Latinoamérica se hermane. En la Argentina hace 200 años nosotros discutíamos en la Revolución de Mayo si íbamos a ser españoles o ingleses, monárquicos o republicanos. Si no tienen referencias históricas al respecto, y no me refiero a los hermanos que vinieron de otras partes del mundo que no son argentinos, porque los más ignorantes de la historia argentina somos nosotros, los argentinos. Nosotros tenemos una visión escolar e infantil de nuestra historia. Y saltamos del caballo blanco de San Martín a leernos todos los libros de Piña sobre los mitos de la historia argentina, pues nos encanta demoler y destruir, nunca construir ni perpetuar. Entonces ya estamos discutiendo que San Martín no era ni San ni Martín. Pasamos del ídolo al mito, en vez de al ejemplo del prócer. No sé si me siguen en ese ir, ¿no? Que encima el prócer cuando vivía lo denostamos, lo exiliamos, lo olvidamos. Y después de 100 años lo hicimos bronce y lo idolatramos. ¿Y saben lo que es ahora un prócer en la Argentina? Un fin de semana largo. Cuando uno hace eso con sus recursos espirituales, que son los ejemplos, cuando digo los ejemplos es lo que conocen la historia de San Martín, es si nosotros podemos o no decir, por ejemplo, si ustedes escucharon de sus padres o de sus maestros, las máximas que él le enseñó a su hija Merceditas. Y si la escucharon, si lo pueden repetir. Ahora yo digo, si uno conoce la historia de San Martín, puede repetir las máximas y ahora quieren pasarle el bisturí y hacer historia crítica a la Argentina, yo no tengo ningún problema. Pero no podemos invertir el orden de los factores porque acá tenemos otro producto. Primero la ley, que encarna los valores, luego las instituciones, la división de los poderes, la plena vigencia de una constitución. Luego ciudadanos que lo sostienen esto todos los días, no porque se dedican solo a lo público, sino porque se dedican a prestarle atención a ese espacio común que llamamos sociedad y nos hacemos todos socios por igual del contrato social de la nación. Y luego, cuando todo funcione, que no va a llevar mucho, pero en 50 o 100 años lo arreglamos, si querés, dedícate solo a lo privado y sé solamente un habitante. Hasta entonces, nosotros le debemos esto a la tierra prometida y bendita que es nuestro país. Lo hicieron nuestros abuelos inmigrantes, lo hicieron nuestros próceres. En Latinoamérica nosotros nos debatimos
si en un futuro vamos a estar alineados, ya no como hace 200 años España e Inglaterra, ya no como hace 100, si vamos a ser europeos o norteamericanos. ¿Saben lo que tenemos que preguntarnos nosotros ahora para ustedes, en Argentina, por ejemplo, y para Latinoamérica? Si nosotros vamos a ser como Venezuela o Brasil. Si nosotros vamos a estar más cerca de Uruguay y de Chile que de Venezuela y de Ecuador o de Bolivia. Porque en Latinoamérica, entre otras cosas, si hablamos de ciudadanía, ya no hay más golpes militares. Esto no significa que nos olvidemos de que lo vieron. No hablo de olvido, hablo de memoria, que no es volver al pasado para la venganza ni el rencor, ni el ajuste de las cuentas, sino la memoria de que uno no olvida y el único perdón posible es la justicia. Pero uno no vuelve al pasado para reeditarlo. Y mucho menos se deja manipular demagógicamente por aquellos que en el pasado pactaron con lo que hoy denuncian y cuando lo tenían que defender y sostener no estuvieron. Voy a dar un ejemplo latinoamericano, Uruguay. Yo le quiero recordar, Mujica fue Tupamaro. Pero ¿saben qué? No quiere volver a hacerlo. ¿Saben qué? Sin abandonar sus ideales, no reivindica ni el horror ni el terror. Se arrepiente. Pero es el presidente de un país que busca futuro y que el mismo Mujica está hablando de mercados internacionales. Los argentinos debiéramos ir a Uruguay a aprender ganadería, agricultura para la exportación. Y tiene una conciencia cívica de la alternancia bipartidaria y el respeto a las instituciones que es invidiable para cualquier provincia argentina promedio. Que nosotros, por ser no solamente porteños, que es de por sí un problema, como argentinos, nos mofábamos de Uruguay, que pensamos que era una provincia, y ahora es un ejemplo. O Chile, si querés ir por más. Pero en Latinoamérica lo que hay son democracias débiles, solamente electorales, donde en la legalidad de la primer minoría electoral cometés la ilegitimidad de desarticular la independencia de los poderes, desmantelando la república y teniendo a quienes lo votaron una vez y se quieren quedar para siempre. Eso también es opresión, eso también es totalitarismo, eso también son regímenes hegemónicos. Y como sucede en la Argentina, les quiero recordar que no hay nada más de derecha que robar por izquierda. Por lo tanto, el paradigma de lo que viene ya no son las categorías nuestras y las viejas, sino las nuevas que vienen para ustedes. Ustedes deben generar valor y deben capacitarse y entrenarse para dar siempre valor agregado. Pero para la generación de ustedes el nuevo paradigma ya no va a ser solamente el paradigma original de la revolución industrial, donde las empresas solo buscaban valor económico. Aprendimos, luego de haber oprimido y haber aniquilado en la alienación de no respetar la dignidad humana, que la empresa tiene que articular valor económico con valor social. Pero luego cuando nos organizamos como estados modernos, a partir de las instituciones y la ley, aprendimos que no solamente no alcanza valor económico y valor social, sino que también deberíamos generar valor público. Y estos son todos círculos que se van hilvanando, que tienen superficies de intersección unos con otros. Hace poco tiempo hemos descubierto, gracias a Dios, que además de ese valor, el valor económico, el social y el público que se articulan, hace falta valor ecológico y sustentable. Y no porque lo previmos, sino porque algunos ya nos vamos a dar cuenta que vamos a volar por el aire. Entonces empezamos a buscar la intersección de ese valor sustentable, que lo tenemos que expandir, que es lo económico, con lo social, con lo público, con lo ecológico. A ese valor dedíquense, capacítense, entrénense, conversen, articulen, sinergicen, armen redes, no piensen igual, pero nunca se transformen en adversarios que se traten como enemigos, sino como hermanos sinergizados en la cultura de lo común que les da la unidad y la fuerza en la diferencia en la que se enriquecen para que el mundo sea un poco mejor. Y no salven todo el mundo, salven el mundo que son. Entonces la redención no será del cielo, sino nuestra aquí en la tierra, en la obra de nuestras manos.
Por último, para concluir, antes de escuchar si tienen preguntas o inquietudes, quiero comentarles, como no podía ser de otra manera, en pocas horas comienza el Shabbat, el descanso sabático, y nosotros leemos regularmente una porción del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, que es la primera parte de lo que ustedes conocen como Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros nos llamamos Antiguo porque no tenemos Nuevo, ¿no? Pero nosotros el primer Testamento, Biblia, qué sé yo. No tenemos nada contra el Nuevo en absoluto, porque además es una patente cedida por nuestros rabinos, uno de nuestros rabinos más revolucionarios, así que en ese caso, digamos, tenemos no solamente como unidad de origen en el tronco judío-cristiano, sino que también nosotros creemos en este sentido, yo siempre lo menciono, que tenemos que agradecerle los judíos y cristianos a Juan Pablo II de bendita memoria, que es un ejemplo de lo que estaba hablando ahora, ¿no? De cómo uno encarna el valor en una virtud y cómo un tipo, que si nosotros pudiéramos votar ya lo proclamaríamos santo, aunque no votamos en el Vaticano todavía, pero nos gustaría que Juan Pablo II sea no solamente proclamado santo, sino sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que él hizo no innovó, porque la doctrina ya estaba escrita hacía 40 años en el Concilio Vaticano II. Pero en 4 minutos cerró 2000 años. Cruzó la plaza de Roma, entró en la sinagoga y dijo, son como nuestros hermanos mayores en la fe. Lindo. Pero ahí no viene lo más importante, pues es un gesto. Lo más importante, ¿saben qué fue? Que le dijo después a los cristianos, ningún cristiano puede preciarse de serlo si no reconoce las raíces judías de su cristianismo. No si no reconoce a los judíos, eso ya también estaba resuelto. No siempre se ejerce, pero resuelto está. Si no reconoce las raíces judías de su cristianismo. Y al pueblo judío, ¿qué nos enseñó y qué nos pidió? Trabajo que hago con mucho gusto y mucho honor. Que los judíos recuperemos en Jesús al rabino y al maestro. Porque mientras para el cristianismo Jesucristo es una unidad indivisible, para el judaísmo, aún sin haberlo proclamado Cristo, no podemos renunciar a las enseñanzas éticas y morales del maestro y del rabino Jesús. El relato bíblico con el que concluyo es el siguiente. Estábamos por entrar a la tierra prometida. No sé si recuerdan el relato, pero brevemente. Moisés habla con Dios. Tiene roaming, banda ancha y wifi. Online, Dios le dice, mirá, mandá 12 exploradores a la tierra prometida, 1 por cada tribu, que vayan, exploren la tierra y vuelven y reportan. ¿No? No sé si te conocen el relato, la escena, famosa, es un bestseller, está en la Biblia. Entonces va, 1 por cada tribu, democracia participativa, ¿no? Cada tribu, 1, vayan. Van los 12, exploran la tierra, vuelven. 2 de los 12 le dicen a Moisés, la tierra prometida es. Los otros 10, que parecieran ya ser argentinos, le dijeron, no va a andar. No va a andar, muchos problemas, gigantes, ciudades amuralladas, muy difícil, muy complicado, no vamos a andar. Y además queremos volver, además, ¿no? Dios y Moisés vuelven a estar en el Skype y le dicen, bien, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, mira, vamos a lo siguiente. Agarrás a todas las tribus y te das una vueltita de 40 años y me repones el stock. Estos no entran. Lo interesante del relato es que de los 2 que dijeron que sí, uno saben quién fue, Josué, que fue el que lideró el ingreso a la tierra, 40 años después. Pero los sabios de nuestra tradición, el Talmud, discuten y se preguntan, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la diferencia? Si los 12 exploradores, representantes de las tribus, y que por votación simple, 10 contra 2, se respetó a la mayoría, y el destino de esa mayoría fue 40 años en el desierto. ¿Se entiende acá lo que se está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo que el mismo Dios entrega la ley y luego Él se somete a la ley.
que dice, ustedes 10 quieren ir para, bueno, vayan, pero cámbiamelos. Entonces, ¿pero qué pasó si eran 12 que fueron, vieron la misma tierra? ¿Cuál es la diferencia entre los 10 y los 2? Y nos contestan, los 2, ver para creer. Perdón, los 10 es ver para creer. Y los 2, creer para ver. Como nosotros no creemos, no la vemos. Pero no va a alcanzar solamente con creer para ver. Con creer vamos a poder entrar para conquistar una tierra que va a haber que trabajar. Y en este caso, no por la violencia ni por la fuerza, sino por el espíritu, como enseña el profeta Miqueas. Mi último deseo es que nosotros no le pidamos al cielo lo que no estamos dispuestos a hacer por nosotros y por otros aquí en la tierra, para que la paz no sea sola del Señor, sino nuestra. Y que en todas las culturas, fundamentalmente las más, creo yo, profundas y sabias, como las de Oriente, nos enseñen que los discípulos nada son sino a la luz de sus maestros. Y que lo que nos enseña, no en inteligencia, sino en sabiduría, es el ejemplo, que es lo que queda de nosotros en los valores que encarnamos en la virtud. Entonces, como hacemos los argentinos, no solamente vamos a cantar con emoción que juramos con gloria a morir, como hacemos en el himno nacional, sino que está aún pendiente y Dios mediante lo logremos como ciudadanos plenos, que podamos todos juntos como hermanos, coronados por gloria vivir. Muchas gracias.